Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, de la Facultad de Ciencia de Educación Básica, modalidad en línea. Somos del quinto semestre, aula 66. Nuestro grupo es el número 13 de la materia de integración del proceso educativo con áreas específicas, en la cual está conformado por los siguientes integrantes: Benítez Claudia, Bravo María, Jongo María, quien les habla, Remache Edisto y Rosales Esteban. Hoy les daré la bienvenida a este video donde hablaremos sobre un tema clave en el ámbito educativo, la planificación curricular. En nuestro trabajo docente, planificar no es solo organizar actividades, sino que implica decidir qué, cómo y para qué enseñar. Para lograr el currículo se organiza en distintos niveles. Tenemos el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. En este video nos enfocaremos en dos de ellos, el mesocurrículo y la planificación microcurricular. Analizaremos qué son, quiénes los elaboran, su importancia dentro del proceso educativo y cómo se aplica en la práctica dentro de la educación general básica. El objetivo es comprender estos conceptos de forma clara, sencilla, para que cada docente pueda usarlos como herramientas que potencien el aprendizaje de los estudiantes. Comencemos. El mesocurrículo y sus generalidades. Del mesocurrículo es el segundo nivel del currículo educativo o mediador del nivel macroeducativo, en la cual contiene los principios y fines, estrategias pedagógicas y el reglamento para los docentes. Definición del mesocurrículo. Es una planificación que se adapta al macrocurrículo de las necesidades específicas en una de las instituciones educativas, su organización y su estructura, es decir, generalizar en las áreas de asignaturas. ¿Qué es? Es un mesocurrículo del nivel que está ubicado en el nivel macro nacional. En las aulas de clases son decisiones pedagógicas para adaptar a su contexto y las necesidades de los estudiantes y el rendimiento académico. Se lo elabora a nivel o área institucional, mediante el trabajo colaborativo de los docentes y las autoridades, que se definen en los acuerdos metodológicos y los contenidos de los criterios de evaluación, que identifican de manera lógica y de necesidades específicas. ¿Por qué su importancia en la planificación anual? En la planificación anual se establecen los objetos claros y el uso de los recursos que conecta con el diseño y la organización de las metas comunes del desempeño, la flexibilidad y al adaptarse a los cambios de las estrategias. Relación entre macro, meso y microcurrículo. El macrocurrículo se enfoca en los aspectos amplios del currículo y políticas educativas nacionales y curriculares a nivel del país o en cada región. El mesocurrículo son más específicos de una institución educativa, con programas académicos de la estrategia y de la enseñanza en escuela, universidad o en el sistema educativo. En el microcurrículo son más detallados que el currículo en las actividades del aprendizaje y la evaluación del rendimiento estudiantil en el aula. El currículo vigente en la educación general básica del Ecuador es el documento oficial que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos. Fue elaborado por el Ministerio de Educación con el propósito de garantizar una formación integral. Este currículo establece que deben aprender los estudiantes, cómo deben hacerlo y con qué fines. El enfoque de competencias del currículo ecuatoriano se basa en un enfoque por competencias en el cual se busca que los estudiantes no solo memoricen contenidos, sino que apliquen conocimientos en las situaciones reales. Unas competencias se entienden en sí como la capacidad de una persona para movilizar de manera integral conocimientos
y habilidades. Este enfoque fomenta un aprendizaje activo y reflexivo, donde el docente actúa como guía y el estudiante se convierte en el centro del proceso educativo. Áreas de aprendizaje. El currículo vigente organiza los contenidos de áreas de aprendizaje. Entre las principales áreas que se trabajan en la educación general básica se encuentran la lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación cultural y artística, educación física y también inglés. Y en ciertos casos también se encuentra la área de educación religiosa escolar. Destrezas con criterio de desempeño. Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el eje central del currículo ecuatoriano. Representan las acciones concretas que los estudiantes deben ser capaces de realizar. Las destrezas indican lo que el estudiante debe aprender a hacer. El criterio de desempeño describe cómo se evidencia que el aprendizaje fue alcanzado y con qué nivel de calidad. Yo voy a hablar sobre la planificación microcurricular en nivel de preparatoria, ya que es un elemento clave para garantizar una educación organizada, significativa, desde los primeros años. ¿Ya? ¿Qué es la planificación microcurricular? Ya, la planificación microcurricular es el proceso mediante el cual el docente organiza qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, los recursos y también cómo se va a evaluar. ¿Ya? Este nivel de preparatoria, esta planificación busca favorecer el desarrollo integral del niño, promoviendo un aprendizaje a través del juego, la exploración y la interacción. ¿Ya? Tenemos las fases principales de la planificación microcurricular, como es el objetivo del aprendizaje, que son las metas que orientan el proceso educativo. En este nivel inicial se enfocan en desarrollar habilidades cognitivas, motrices, emocionales y sociales. ¿Ya? Y tenemos las estrategias metodológicas, que son las formas como se va a enseñar, donde se va a incluir formas lúdicas, activas y participativas, usando juegos, canciones, dramatizaciones o experimentos sencillos, que motivan a los niños a aprender haciendo los experimentos. También tenemos los recursos didácticos, que son los materiales de apoyo como bloques, láminas, objetos naturales o recursos digitales, que deben ser seguros, atractivos y educativos a la edad de los niños. ¿Ya? Y por último tenemos la evaluación, que permite que los avances de aprendizaje en este nivel no se usen notas, sino evaluaciones formativas, en la cual vamos a poder observar la continuidad y el registro del proceso individual del niño. Planificación microcurricular en la educación básica elemental. La planificación microcurricular en la educación básica elemental se enfoca a estructurar y orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje para los niños que están entre primero y cuarto años, un periodo durante el cual se establecen las bases del saber, de la escritura y la lectura y el razonamiento lógico. La planificación en esta etapa se diferencia a la planificación preparatoria, que se enfoca en el juego de la exploración y la estimulación temprana. Pretende generar el aprendizaje más organizado al incluir las actividades que fomentan la expresión tanto escrita como oral, así como la resolución de problemas en la comprensión lectora. En este caso, el profesor ya no simplemente orienta la experiencia, sino que guía liberadamente a las actividades hacia el desarrollo de las habilidades siguiendo los criterios del desempeño establecido por el currículo nacional. Como ejemplo, una actividad de aprendizaje en lenguas y literatura puede ser leer un cuento corto con guías durante el cual los alumnos identifican los personajes y exponen sus puntos de vista y crean una ilustración sobre el relato. En matemática, para fortalecer las sumas y las restas, es posible jugar con materiales concretos, vínculos los números con circunstancias de la vida diaria.
En resumen, la planificación microcurricular en la educación básica elemental sigue una secuencia lógica y coherente que se ajusta a la característica de la edad del grupo, garantizando el aprendizaje relevantes, dinámicos, adecuados a la realidad del aula. Bueno, para concluir, recordemos lo esencial. Nuestro currículo organiza los contenidos y objetivos de todo un año escolar. Y la planificación microcurricular lleva ese contenido al aula mediante lo que son actividades, estrategias y evaluación. Ambos son indispensables para asegurar una planificación coherente, articulada y orientada al aprendizaje. La planificación no es solo un requisito administrativo, sino que es una herramienta que nos permite transformar el currículo en experiencias reales de aprendizaje y en oportunidades para que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades. Antes de despedirme, les invito a reflexionar sobre nuestro rol como docente. Planificar no es llevar un formato, sino que es tomar decisiones pedagógicas que transforman la experiencia del aprendizaje. Cada planificación que hacemos representa una oportunidad para innovar, para escuchar a nuestros estudiantes y para guiarlos hacia aprendizajes significativos. Somos nosotros quienes convertimos el currículo en experiencias reales dentro del aula. Gracias por acompañarnos en este video. Si tienes preguntas, sugerencias o deseos que profundicemos con un ejemplo de planificación, te invito a dejarlos en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.